tanto bien ha hecho a nuestras almas y a nuestra vida. Es por eso que no nos cansaremos nunca de testificar de este gran nombre. Que Dios les bendiga. Hay un pasaje en la Escritura que muchos más han malinterpretado y que fueron las palabras de Jesús allá en Lucas capítulo 9 versículo 23, y que dice así: y decía a todos, aquí está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que quiso decir con estas palabras? Muchos dicen, llevar la cruz es llevar una enfermedad por muchos años, o tener que ayudar, tener que mantener, o tener que cuidar a una persona enferma por mucho tiempo, y que esa es su cruz. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y aquí hay una revelación de Dios, lo cual en este pasaje de la Biblia que habló Jesucristo, Dios le reveló al apóstol Pablo el significado de este versículo. Y lo podemos leer acá, en Romanos capítulo 12. El significado correcto de este versículo, cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio, un holocausto, para pagar el precio por nuestros pecados. Pero, ¿qué dice su palabra? Que tenemos que crucificar nuestro cuerpo juntamente con Cristo. Y ahí lo dice Pablo, lo explica claramente. En Gálatas capítulo 5 dice, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando dice el Señor Jesucristo, tome su cruz cada día y sígame, está diciendo que todos los días tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y nuestros deseos en la cruz de Cristo. Por eso dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Negarse nuestras pasiones y nuestros deseos. Y crucificar la carne en la cruz de Cristo todos los días. Y después dice, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está diciendo que cada día debemos crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Por tanto, cuando yo me levanto, cuando usted se levante, si eres cristiano, lo primero que debemos hacer en la mañana es humillarnos ante la presencia de Dios y allí decirle a nuestro Dios, Padre, crucifico mi carne con mis pasiones y mis deseos en la cruz de Cristo. Y lo que yo viva ahora en la fe durante todo el día va a ser en la fe del Hijo de Dios. Lo que viva en la carne va a ser en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Que cada día crucifiquemos nuestra carne con nuestras pasiones y nuestros deseos,
juntamente con Cristo, dice, como lo dice su palabra. Que Dios te bendiga. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El mundo. Para él, el mundo lo crucificó al mundo. Crucificó al mundo con sus pasiones, sus deseos. Y el mundo también lo crucificó a él. Para el mundo Pablo estaba muerto, crucificado. Y nuestra carne debe ser crucificada cada día. Ahí, juntamente con Cristo, en esa cruz del Calvario. ¿Por qué y para qué tiene que ser así? En Romanos 6 explica por qué tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y nuestro deseo, por qué debemos hacerlo y para qué. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cada día debemos morir, todos los días, como dijo Jesús, debemos morir, hacer morir nuestra carne, con nuestras pasiones y nuestros deseos. Por eso Jesucristo dijo, Él lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús está diciendo, todos los días, cada día, crucifica. Si quieres venir en pos de mí y seguirme, cada día crucifica tu carne con tus pasiones y tus deseos, cada día en la cruz, para que muera el hombre viejo, el hombre de pecado, y podamos así ser justificados del pecado, para que el pecado que hay en mí, que hay en ti, sea destruido. Esa es la forma que tiene Dios para santificarnos. Es así como debemos hacer para santificarnos. Porque Jesús dijo, en su palabra, lo dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santo como yo soy santo. Y la única forma que tiene el Espíritu Santo de santificarnos es crucificar nuestra carne todos los días, con sus pasiones y sus deseos en la cruz de Cristo. Porque lo que hay en nuestra carne, que son las concupiscencias de la carne, siempre está en una lucha constante con el deseo del Espíritu, que es santificarnos. Es por eso que en la mañana, cuando tú te levantes, dile a mi Señor, dile a tu Padre Celestial, que quieres crucificar todos los días, cada día, tu carne con tus pasiones y tus deseos, y hacerlo morir en la cruz del Calvario, y andar todo ese día, todo el día, en la fe de Jesucristo, del Hijo de Dios, que murió y entregó su vida por nosotros. Que Dios te bendiga. Jesucristo se negó a sí mismo dando ejemplo. Él nos dejó un ejemplo que debemos seguir. Y así lo dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que sintamos lo mismo, el mismo deseo de crucificar nuestra carne, como Jesucristo la crucificó por nosotros, el cual, siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que haya en nosotros este mismo sentir, este mismo deseo de negarnos a nosotros mismos. No importa el título que tengas, no importa, niégate a ese título. Si eres líder, si eres pastor, obispo, niégate a ese título y humíllate. Conviértete en un siervo, en un esclavo de Cristo. Y crucifica todos los días tu carne, con tus pasiones y tus deseos, en la cruz de Cristo. Que Dios te bendiga. Eso es lo que realmente quiso decir Jesucristo en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, todos los días, y sígame. Que Dios te bendiga. Si quieres ser tan santo, si quieres santificarte, tienes que negarte a ti mismo, negarte a tus pasiones y tus deseos, y crucificarlos cada día ahí en la cruz de Cristo, ahí en esa cruz donde Él pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Esa es la manera, ese es el significado que tiene este versículo. Que Dios te bendiga mucho. Que el Espíritu Santo haya podido inyectarte esta palabra en tu corazón hasta lo más profundo de tu ser, como una espada de doble filo, y puedas aceptar lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, te está diciendo. Que Dios te bendiga. Para el Señor honra y gloria, y para mí su misericordia.